Entonces vamos a iniciar hoy día con el área de comunicación. Y entonces vamos a iniciar primero viendo la parte teórica, que es fundamental. Conociendo bien la parte teórica, vamos a poder fácilmente resolver los casos de la evaluación. Y bien, entonces el área de comunicación es un poco extenso, por lo tanto, no va a ser solo una semana, de repente 2 hasta 3, ¿no? En esta primera y segunda competencia, pues hay un sinfín de casos, ¿no? Bastante de varios años. Tengo que recopilar, como ya les había mencionado anteriormente, estamos resolviendo casos no aproximadamente entre 20 más o menos, un aproximado, y eso no es suficiente, ¿no? Entonces, al término del recorrido de todas las áreas, incluida el primer ciclo, vamos a volver a hacer un repaso, pero con otros casos, pero ya la parte teórica ya lo tenemos de antemano, ¿ya? Entonces, por el tiempo que tenemos, ¿no? Porque son 2 horas. Voy a iniciar entonces compartiendo la pantalla. A ver, un momento. No descargué ya. No descargué en PPT, sino en el PDF y ojalá que no tenga problemas. Bien. Pueden observar, ¿no? Me comentan, por favor, en el chat si es que tuvieran dificultad. Bien, entonces vamos a ver el área de comunicación. Desarrollo de la comunicación oral, comprensión lectora. A ver, un momentito. Bien, hablando de comunicación, justo es una pequeñita de 5 añitos vino a hacerme unas preguntas. Bien, entonces desarrollo de la comunicación oral, comprensión lectora y el proceso de producción de texto, ¿no? Eso es lo que corresponde a esta área. Bien, vamos a ver que para el desarrollo de la comunicación oral, la comprensión lectora y el proceso de producción de textos, hay 3 competencias, ¿no? En el área de comunicación en realidad son 4, pero la última competencia es referida a todos los lenguajes artísticos. Entonces, lo que vamos a desarrollar según los casos que vienen en todos los exámenes para ascenso, la competencia 1, que se comunica oralmente en su lengua materna, la competencia lee diversos textos escritos en su lengua materna y escribe diversos tipos de textos en lengua materna. ¿Ya? Las 3 competencias las vamos a ir desarrollar. Bien, el desarrollo de la comunicación oral, la comprensión lectora y el proceso de producción de textos referidos a las competencias que les menciono tienen sus capacidades. Y en función de ello, pues vamos a ver que se va a lograr la competencia. Ese es el fin, ¿no? Y los casos que vienen muchas veces hay que discernirlas claramente, las capacidades, los desempeños también, ¿no? ¿Cuáles son las capacidades que tenemos nosotros en nuestra programación curricular del nivel inicial, ¿no? Especialmente en la matriz y el diario, ¿no? El uso diario que tenemos de ello nos recuerda claramente, ¿no? Por ejemplo, la competencia se comunica oralmente en su lengua materna, tiene estas capacidades. ¿Cuáles son? Obtiene información del texto oral, infiere e interpreta información del texto oral, adecúa, desarrolla y organiza las ideas de forma coherente y cohesionada, interactúa estratégicamente con distintos interlocutores, utiliza recursos verbales y no verbales de forma estratégica, reflexiona y evalúa sobre la forma, contenido y contexto de los textos orales. Esas son las capacidades que se tienen que movilizar para lograr la competencia, ¿no? La competencia se comunica oralmente en su lengua materna. Sabemos muy bien que el área de comunicación forma parte de las 4 áreas grandes que el ser humano se desarrolla, ¿no? Esas 4 áreas grandes fundamentales, ¿no? Sabemos muy bien que una de las áreas es el área motora, el área cognitiva, el área socioafectiva y el otro es el área de comunicación. De repente en el área de comunicación, el fin
como seres sociales es que los niños se expresen verbalmente, es la forma de comunicar. Sin embargo, también puede haber otras formas de comunicar, ¿no? Cuando vamos a hablar en el primer ciclo, por ejemplo, tienen otras formas de comunicar ellos. Puede ser el llanto, ¿no? Otras formas, muchos gestos. En el segundo ciclo, hay niños que de repente no hablan correctamente, pero comunican a la forma en que ellos pueden hacerlo, sobre todo en 3 añitos. Pero a esta comunicación verbal le acompaña una comunicación gestual, ¿no? El famoso paralenguaje. Estamos hablando de movimientos, es natural, porque el cuerpo muchas veces comunica más que la voz. Y eso las docentes lo tenemos que tener en claro, ¿no? Cuando trabajamos con nuestros niños, la forma cuando le formulamos las preguntas, cuando ellos nos responden, esa interacción se da mucho el paralenguaje. Entonces, dentro de las capacidades, vamos a ver, ¿no? Dice, utiliza recursos verbales y no verbales, ¿no? Ahí está claramente lo que les mencionaba. Bien, y la segunda competencia, que es lee diversos textos escritos en su lengua materna, está en la competencia, ¿no? ¿Qué hacemos ahí generalmente las docentes para poder lograr estas capacidades o movilizar y lograr esa competencia? Mira, obtiene información del texto escrito, infiere e interpreta información del texto escrito, reflexiona, evalúa la forma, contenido y contextos de los textos escritos. ¿Qué hacemos las docentes generalmente, no? La competencia lectora. Y estas competencias lectoras no necesariamente a veces se lleva en el área de comunicación. Podemos emplear textos realizando otras actividades. Por ejemplo, realizo mi tema de matemática y puedo motivar con una historia, ¿no? Entonces, ahí se va dando también, se dan cuenta que muchas veces podemos ahí sacar información de cuánto de comprensión tiene el estudiante sobre el texto, ¿no? Y pues las docentes en inicial, cuando pensamos ya en poder implementarnos de texto, inmediatamente nos damos toda la mirada a nuestra biblioteca de aula, ¿no? Donde tiene mucho material bibliográfico, clasificamos, hacemos muchas estrategias para tener al alcance de los estudiantes, ¿no? Bien, respecto a la otra competencia, que se escribe diversos tipos de texto en su lengua materna, las capacidades que se movilizan son: adecua el texto a situaciones comunicativas, organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada, utiliza convenciones de lenguaje escrito de forma pertinente, reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto escrito. Actualmente, ¿no? Y en los últimos años se está enfatizando en que sí, nuestras aulas deben ser textuales, ¿no? Deben ser letradas, generalmente. Esta competencia en 3 añitos no se desarrolla, ¿no? En 4 y 5 sí. Entonces, estos textos, muy aparte del material bibliográfico que vamos a tener, ellos producen, ¿no? Con ellos podemos elaborar cuentos, ellos pueden hacer sus carteles, los nombres de los carteles, sus nombres, de repente no poner nombres a los objetos que tenemos, ¿no? A eso nos acercamos, ¿no? Y para ello también hay todo un contenido importante que ya lo vamos a ver en la posterior clase, ¿ya? Posteriores. Bien, entonces, en la competencia se comunica oralmente en su lengua materna, donde las capacidades son: obtiene información del texto oral, localiza la información, mira los desempeños, ¿no? Estos desempeños que he cogido son los desempeños completos, ¿no? De la matriz, que son de 5 añitos, porque a veces 3 es un poquito menos, 4 un poco más, pero 5 para ya tener toda la claridad, ¿ya? El desempeño, que enfatiza esta capacidad, recupera información explícita, ¿no? Ahí ya vamos viendo de la parte de cómo el estudiante puede comprender y puede ellos explicar claramente, pero también discernir, ¿no? Lo que de repente un aspecto elemental de un texto, de una conversación, menciona el nombre de personas y sigue, dice, personajes, sigue indicaciones orales o vuelve a contar con sus propias palabras los sucesos que más le gustaron. Aquí, por ejemplo, se puede emplear tanto en los textos como también en un diálogo, ¿no? Cuando dicen, por ejemplo, la noticia del día, generalmente trabajamos, ¿no? Las maestras, y ahí vamos a ver cómo ellos pueden empezar a comentarnos, ¿no? Utilizando de manera explícita ese texto oral. En la segunda capacidad
infiere e interpreta información del texto oral, deduce y formula hipótesis, ¿no? Esto también, si se dan cuenta, tiene mucha relación con la competencia de lee, ¿no? Entonces vamos viendo que aquí, por ejemplo, esto de hipótesis, los niños preguntan, ¿no? Ahí viene la causa-efecto. Generalmente entre 4 y 5 son los niños que se trabaja mucho esto. Dice, deduce, relaciona, ¿no? Relaciones de causa-efecto, así como características de personas, personajes, animales y objetos en anécdotas, cuentos, leyendas, ¿no? Sí, ¿por qué él es así? ¿Por qué? Entonces vienen todas esas preguntas, ¿no? La siguiente capacidad adecua, desarrolla y organiza las ideas de forma coherente y cohesionada. Primero obtiene información. Miren, la segunda capacidad infiere, la interpreta, da una interpretación. El niño de 5 años puede, ¿no? Interpretar ya, puede formular sus hipótesis, y esta capacidad adecua y desarrolla y organiza las ideas, ¿no? De forma coherente, es decir, un diálogo donde haya todo un hilo conductor, ¿no? Que de pronto le preguntas algo y te responde, y luego tienen un diálogo, ¿no? Le preguntas y te responde otra cosa, entonces ahí habría una dificultad, ¿no? Por eso dice, en el desempeño desarrolla sus ideas según su interés, manteniéndose por lo general en el tema, aunque en ocasiones puede salirse de eso, ¿no? Es una digresión, o repetir la misma información, reiteración, es eso, ¿no? Y eso van a ir superándolo, ya en 5 años son mucho más coherentes en el diálogo, ¿no? Y la otra capacidad, esas capacidades que les estoy mencionando justamente en rutas, seguramente si ustedes revisan o han revisado rutas, ¿no? Que son estrategias muy valiosas y que pues guardan muchísima relación con nuestro CNB, ¿no? Con nuestro programa curricular también actual. Hay muchos diálogos, ¿no? Entre ellos hay casos, nos ponen ahí caso 1, caso 2, y cuál es la pertinencia de la maestra para que se produzca este diálogo, qué es lo que ella debe promover, ¿no? Es muy interesante en rutas de segundo ciclo, ¿no? En todas estas capacidades. Seguimos acá. Mira, en la otra capacidad, reflexiona y evalúa sobre la forma, contenido y contexto de sus textos orales. Ellos también tienen la capacidad de reflexionar, ¿no? Es por ello que en todos los casos, cuando vamos a resolver, promovemos la reflexión. Por eso dice, comenta sobre lo que les gusta o disgusta de personas, personajes, hechos o situaciones de la vida cotidiana, dando razones sencillas a partir de sus experiencias y del contexto en que se desenvuelven. Sí, ¿no? Los niños, pues ellos, la vivencia que ellos tienen para ellos es muy significativo. Y cuando estamos dialogando con ellos, de pronto intervienen, ¿no? Levantan la manito y dicen y relacionan con los hechos, con las cosas que les gusta, con los sucesos que pasaron, de la vida cotidiana, ¿no? Y eso es un desempeño muy valioso para demostrar que este niño está logrando, ¿no? La competencia a través de esta capacidad. La siguiente interactúa estratégicamente con distintos interlocutores y mantiene el hilo temático. Puede conversar con los amigos, con todos los del contexto, la familia misma. Por eso es que participa en conversaciones, diálogo o escucha cuentos, leyendas, rimas, adivinanzas y otros relatos de la tradición oral. Entonces se dan cuenta que tiene mucho que ver también con la siguiente competencia. Espera su turno para hablar, escucha su interlocutor habla, pregunta y responde sobre lo que le interesa saber o lo que no ha comprendido con la interacción de obtener información. Mira, cómo las áreas se integran tanto que, como por ejemplo, esto tiene que ver mucho con el área de personal social, ¿no? Cuando tiene que respetar su turno para hablar, escuchar a los demás, respetar la opinión del resto, y se va dando ahí la comunicación. A ver, un momentito, por favor. A veces me comunica. Ustedes, si tienen alguna duda o no me escuchan bien, me escriben en el chat, ¿ya? A veces hay algunas fallas, no hay ningún problema. Bien. Entonces, el siguiente espera su turno para hablar, les había mencionado, ¿no? Utiliza recursos verbales y no verbales de forma estratégica. Expresa sus necesidades, emociones, intereses y da cuenta de sus experiencias al interactuar con personas de su entorno familiar o escolar. Ellos se emocionan cuando expresan algo, ¿no? Y ahí lo demuestra, y mire, y tiene mucha relación con el área personal social. Y la maestra le tiene que dar ese tiempo, ¿no? Escucharle. Pensando siempre, recordemos, estimadas maestras, que
nuestra práctica, nuestro desempeño, y así como la resolución de casos, porque en función de lo que nosotros desempeñamos es más fácil discernir. Tenemos que tener en cuenta los 7 principios de la educación inicial: el respeto al niño, la autonomía, el juego libre, todos los 7 principios que conocemos, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, si el niño expresa, hay que darle esa oportunidad, hay que escuchar, todos escuchamos, ¿no? Pues el respeto, por ejemplo. Si le decimos, él quiere hablar y estamos de pronto desarrollando una actividad y le ponemos un alto, el niño no podría, ¿no? Desarrollar este desempeño. Utiliza palabras de uso frecuente y estratégicamente sonrisas, miradas, gestos, movimientos corporales, diversos volúmenes de voz según su interlocutor y propósito, ¿no? Informar, pedir, convencer, agradecer. Entonces, mira cómo estos desempeños tenemos que siempre estar viéndolo, porque de hecho que cuando planificamos, ¿no? Día a día o semana a semana, lo tomamos en cuenta. Y justamente son de todos ellos que vienen los casos, ¿no? Entonces vamos a continuar viendo. Aquí, por ejemplo, había un caso muy interesante de la salida, ¿no? En la ruta de la salida de la visita a un mercado, a una tienda, y conversan, ¿no? Y ahí le formula preguntas: ¿por qué tiene este nombre? El nombre, y le pone, le explica ¿no? El señor de la bodega, y el niño, mi tía también tiene ese nombre, y empiezan a conversar. Y ahí, mira, se está dando las capacidades, ¿no? En todos esos diálogos. Y nosotros, pues, lo promovemos siempre, ¿no? Cuando salimos del aula, cuando hacemos visitas al parque, al mercado, ¿no? A la peluquería, ¿a dónde más? Al veterinario, ¿no? Siempre hay un diálogo con ellos. Dentro de la misma institución, cuando visitamos a la otra aula de la colega, la dirección, o conversamos con el personal de servicio, ¿no? Ahí le damos oportunidad para que ellos puedan expresarse oralmente. Y no nos olvidemos que cuando un niño se expresa oralmente, viendo en sí las capacidades y los desempeños, tiene que emplear, ¿no? esta conexión. Entonces ahí se estaría dando. Pero si de repente él no te responde o está volteado y te responde, entonces no hay esa mirada. Tendríamos que tenerlo bastante en cuenta, porque puede requerir, ¿no? de otra estrategia, de repente de mayor observación, porque pues ahora tenemos niños diversos, y en nuestro nivel uno de los objetivos también es detectar oportunamente cualquier dificultad para derivar al especialista pertinente, pero todo ello en el diálogo con el padre, ¿no? Y esto va a ayudar mucho. Seguramente ustedes están trabajando la evaluación psicopedagógica, ¿no? Que ahora estamos ya todas las instituciones educativas. Si vemos que en esta área, ¿no? Y específicamente las competencias de esta área, no estamos viendo la característica que corresponde a la edad, hay que tomarlo bastante en cuenta, ¿no? Entonces, porque de hecho que si tiene esa dificultad, pues no va a haber un diálogo fluido de emisor-receptor, no va a haber una comprensión de lectura, y no va a haber ninguno de los componentes, ¿no? de poder, los componentes que tenga que ver con la comprensión lectora, ¿no? Que ahora lo vamos a ver. Bien, ahora en esta siguiente competencia, que es lee diversos textos escritos en su lengua materna. De estos vienen muchos casos, ¿no? Muchas historias, cuentos muy bonitos para poder discernirlos. Mira, tiene la capacidad de obtiene información del texto escrito, infiere e interpreta información del texto escrito, reflexiona y evalúa la forma, contenido y contexto de los textos escritos. Entonces, miren, por ejemplo, obtiene información del texto escrito, ¿qué desempeños se tiene que desarrollar, lograr? Identifica características de personas, personajes, animales, objetos, acciones a partir de lo que observa en las ilustraciones, ¿no? Así como de algunas palabras conocidas por él, su nombre o el de otro, palabras que aparecen frecuentemente en los cuentos, canciones, rondas, rimas, anuncios publicitarios o carteles del aula, calendario, cumpleaños, ¿no? Entonces, obtienen esa información, ¿no? de
de este texto escrito. Con los niños de 5, pues ellos ya están escribiendo su nombre, por ejemplo, ¿no? Y se puede emplear una serie de estrategias, por ejemplo, para registrar la asistencia misma. O cuando se le, por ejemplo, ya le damos las hojitas de trabajo, ya va, cumplen ya la otra competencia de escribir inclusive, ¿no? Y eso es a partir de lo que ellos ya saben leer el nombre. Luego ya viene ese proceso de la escritura de su nombre. Interfiere, interpreta información del texto escrito, deduce o formula hipótesis. Mientras que en la primera se obtiene información, ¿no? Información tal cual es, en la siguiente ya deduce y formula hipótesis, ¿no? Por eso es que dice de qué trata, de qué tratará ese cuento, cómo continuará o cómo terminará el texto, y a partir de algunos indicios como el título, las ilustraciones, palabras, expresiones o sucesos significativos que observa o escucha antes, durante la lectura, realiza por sí mismos a través de su adulto. Sabemos muy bien que estas competencias también tienen sus procesos, ¿no? Claro que eso no viene en el examen, no va a venir en procesos, muy aparte del proceso pedagógico, que es general para todas las áreas y para todas las competencias. Cada competencia en específico tiene sus procesos didácticos. Y, por ejemplo, en comunicación, la primera competencia tiene sus procesos didácticos. Esta competencia también tiene, por eso aquí en el desempeño dice, ¿no? Dice de qué trata, y que generalmente cuando le contamos los cuentos a los niños, le formulábamos, ¿no? Estas preguntas: niños, mira este cuento, vamos a leer hoy. ¿De qué tratará? Ellos miran de pronto la pasta, el título, le leemos, y ellos empiezan a formularse sus hipótesis: ¿de qué tratará? ¿Quiénes serán los personajes? ¿Qué sucederá? Entonces, una expectativa para los niños, ¿no? Eso, mire, es una de las capacidades que debemos tomarlo en cuenta en realidad, porque todas, ¿no? Cuando nosotros vamos a lograr vamos a desarrollar la competencia, estas capacidades se van a ir dando, ¿no? Y por lo tanto, los desempeños también. Reflexiona y evalúa la forma, contenido y contexto de los textos escritos. ¿Qué es lo que dice ya una reflexión propia del niño, ¿no? Mire, opina, dando razones sobre algún aspecto del texto leído por sí mismo o a través del adulto, a partir de sus intereses y experiencias. Ellos van a relacionar con una experiencia que han visto o lo que ellos creen, ¿no?, que debe ser. Ahí esto vamos a ir viéndolo. Bien, aquí por ejemplo vemos, de igual forma en obtiene hay mucho diálogo. Miren, este es el registro de la asistencia, aquí dice mi nombre, sí, porque aquí dice el niño, ¿no? Así dice porque Manuel empieza con N, igual que mamá, van relacionando, ¿no? O sea, a través de todo lo cotidiano que se va haciendo, de las rutinas. También están los diálogos de interpretación de la información, ¿no?, a partir de repente de un texto, de una historia, como les mencionaba. Y la última competencia, escribe diversos tipos de texto en su lengua materna, que es la competencia que se desarrolla recién con 4 años, ¿no? 3, ¿no? ¿Cuáles son las capacidades? Adecúa el texto a la situación comunicativa, organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y cohesionada, utiliza convenciones de lenguaje escrito de forma pertinente y reflexiona y evalúa la forma y el contenido y el contexto de los textos escritos. De estos también vienen varias preguntas, ¿no?, en los casos, en el examen. De esta competencia de leer también muchas historias que ustedes habrán observado ello, ¿no? Y bueno, dentro de los desempeños escribes por propia iniciativa, ¿no? Ya sabemos, nosotros totalmente descartamos el método tradicional de antes, eso ya no existe. Ellos por propia iniciativa y a su manera, lo que le interesa, considerando a quién le escribe, para qué lo escribirá, ¿no? Puede utilizar trazos, puede utilizar grafismos, puede utilizar algunas letras también, ordenadas, ¿no?, de izquierda a derecha, ¿no? A veces también de derecha a izquierda, que la correcta escritura debe ser de izquierda a derecha, ¿no? Pero eso se va a ir dando poco a poco. ¿Qué más? Y sobre una línea imaginaria para expresar sus ideas y emociones en torno a un tema a través de una nota, de una carta, ¿no?, para relatar una vivencia, un cuento. Siempre, ¿no?, cuando planificamos, por ejemplo, qué vamos a escribir, para qué vamos a escribir, o quién lo leerá, ¿no? Tenemos todos unos procesos
a desarrollar. Revisa lo escrito que ha dictado. Generalmente en esta competencia también sabemos que cuando vamos a, por ejemplo, hacer una receta o vamos a hacer un cartel, ¿no? Para que alguien lo lea, ellos nos dictan, ¿no? Nos dicta y luego hacemos toda una revisión antes de la famosa publicación, ¿no? Entonces con ellos volvemos a leer y los niños están muy atentos, ¿no? Porque como ellos son partícipes, les interesa bastante y bueno, de acuerdo a ello ya se cumple con el último. Entonces ya está todo listo, vamos a publicar o vamos a mandar esta carta, qué sé yo, ¿no? Bien, ahora tenemos, dentro de Escribe, esos son los procesos que ya vamos a ir viendo en la siguiente clase, ¿ya? Ahora nos vamos a enfocar en la primera y la segunda competencia, ¿no? Porque no lo podemos hacer todo de pronto, ¿no? Es más, hay casos de la primera competencia, cuando hay el diálogo en sí, y vamos a ver lo que debemos hacer y no debemos hacer, ¿no? Cuando hay un diálogo con ellos. De igual forma, en la segunda competencia, que es lee, ¿no? Acerca de los tipos de preguntas, y en esta última, pues, que es amplio, ¿no? Entonces, el área de comunicación capaz nos tome entre 2 a 3 semanas, ¿ya? Vamos viendo, mira, las condiciones que favorecen el desarrollo de las competencias relacionadas con el área de comunicación. Para que estos niños, nuestros niños, desarrollen estas competencias, ¿no? Y logren los aprendizajes, todo ello va a depender mucho de nosotras, nuestras estrategias que vamos a emplear, ¿no? Y conocer la competencia, conocer las capacidades y conocer los desempeños. Si no, no podríamos, ¿no? Por ello es que tenemos nuestro programa curricular ahí a la mano, ¿no? Por eso lo imprimimos, lo tenemos ahí en el día a día para poder discernir bien. Mira lo que podemos tener. Mira, hay que considerar, aprovechar los diferentes momentos del día. Actividad autónoma, momentos de cuidado de juego libre en los sectores, las comidas, que es el refrigerio, la lonchera, en el recreo, durante un paseo, para propiciar que los niños se expresen oralmente. Estos momentos es necesario que la docente lo escuche atentamente y demuestre interés por lo que dicen, preguntando o ampliando lo expresado para ellos. Es por ello que se dice, ¿no? Las docentes debemos promover con los niños un lenguaje extendido. Y ahí vienen las preguntas abiertas cuando conversamos con ellos. Debemos tener siempre esa apertura, ¿no? Porque uno de los principios lo dice, la comunicación. Si un niño nos habla y estamos ocupadas haciendo algo, pues tenemos que poner un alto a lo que estamos haciendo y escuchar a ese niño por respeto a él. Él nos está comunicando y nosotros tenemos que responder, ¿no? Aprovechar, como dicen, las rutinas, no necesariamente cuando vamos a hacer un tema central, el diálogo, en todo momento, sino no va a favorecer el desarrollo de esta competencia, ¿no? Mira, la actividad autónoma, cuando ellos solos ejecutan las rutinas, en el primer ciclo, el cuidado del bebé. Ahí ya conversamos bastante, ¿no? Poniéndole el pañal, ya cuando desarrollemos el primer ciclo nos vamos a dar cuenta cómo dialogamos. A veces diríamos, ay, pero ¿cómo le va a hablar si el bebé no entiende? Y nosotras como docentes sabemos, ¿no? Que el bebé, desde que nace, como ser humano está preparado y todos venimos preparados para hablar, para comprender. Y lo primerito que vamos a desarrollar es el lenguaje comprensivo. Primer ciclo o de primer año es la etapa prelingüística, su forma de comunicación no es verbal, ¿no? Es el llanto, son los sonidos guturales, los balbuceos. Sin embargo, como le vamos a estar hablando en los cuidados, por ejemplo, en el baño, en el lavado en la comida, en el cambio de pañales, todo ese lenguaje se va a ir almacenando en el cerebrito, ¿no? Entonces él va a ir comprendiendo porque estamos preparados para ello, ¿no? Y con los niños, pues, el segundo ciclo, en todo momento, como dice Cano, es necesario escuchar atentamente. Bien, ¿qué más debemos hacer? Promover oportunidades para que los niños jueguen con el lenguaje oral. Esta es una actividad muy interesante, ¿no? Por ejemplo, mira, rimas, adivinanzas, trabalenguas, canciones, entre otros. Si de repente puede haber clases en específico, si lo hay, para poder promover, ¿no? Y desarrollar esta competencia específicamente con la literatura infantil,
para desarrollar de repente una mejor expresión, de repente un poco de memoria también, ¿no? Sobre todo en las rimas. Sin embargo, puede existir momentos para desarrollarlo. Yo particularmente siempre lo hago en el momento de la asamblea, en actividades permanentes o en la actividad de salida. Unos minutitos siempre promuevo este tipo de actividades, ¿no? Como juegos verbales. Entonces, eso es muy bueno para poder ayudar también a que ellos se expresen, ¿no? En las rimas, al menos como son divertidas, ellos pues se divierten, ¿no? Y siempre pongo imágenes, no solamente por mis niños ustedes, sino porque los niños de inicial siempre, ¿no? Cuando ven imagen les entusiasma más. Es como cuando hacemos, ¿no? Diapositivas de repente para los padres de familia, si le ponemos así textos como para nosotros, docentes que somos lectores, a ellos no les va a interesar. Pero si le ponemos imagen, con imagen están comprendiendo mejor, ¿no? Entonces yo le pongo rima, por ejemplo, el pato Renato no tiene zapato. Entonces los niños es más motivante y dibujo el pato sin zapato, ¿no? La oveja escucha con una oreja, ¿no? Entonces, y eso le motiva. Entonces yo tomo breve tiempo para hacer esa actividad. Y a la salida generalmente hago lectura por placer para poder promover el hábito lector en los niños, ¿no? Bien, ¿qué más dice? Evitar sancionar. Oh, muchos casos pueden venir como alternativas de sanción, ¿no? Sanción, hay varias formas de verlo, ¿no? Ahora lo vamos a ver en algunos casos. Sancionar, dice, la forma de expresar de los niños, ¿no? No se dice perro, por ejemplo, dice pelo, no se dice pelo, se dice perro. Ese tipo, por ejemplo, va a estar descartado si queremos corregir esa forma, ¿ya? Dice, ¿no? Expresar, evitar sancionar la forma de expresarse de los niños por considerarla incorrecta. Eso ya no va a ser la respuesta, ¿no? U obligarlos a hablar de manera correcta. A ver, repite conmigo, repite, ya está descalificado, ¿no? Ayudar a los niños a organizar sus ideas dándoles tiempo para pensar en lo que quieren decir, evitando intervenir, poniéndole palabras a lo que los niños dicen, ¿no? Este famoso que a veces también a nosotros se nos va por ahí, ¿no? Para que ellos completen. A ver, las mamás quieren a sus y entonces ellos completan, ¿no? Por ejemplo, eso, ¿no? Niños, es hora de lavarnos las manos porque vamos a tomar la long, entonces chera, ¿no? Entonces lo otro sería niños. ¿Qué podemos hacer antes de tomar la lonchera? Lavarnos la mano. ¿Por qué? Mira, en todo momento la lectura le lleva bastante a la reflexión. ¿Por qué tendríamos que lavar? Porque si no nos lavamos, nos enfermamos, y empiezan a expresarse ellos, ¿no? Eso ayuda bastante. Bien, ¿qué más? Generar situaciones donde los niños pueden elegir, ¿no? Y explorar libremente diversos tipos de texto y en algunas oportunidades comentar con otros sobre lo leído. Eso es importante, justamente. La biblioteca que tenemos en el aula es un espacio abierto, ¿no? Al alcance de los niños, organizado y tan acogedor. Ahora les voy a poner alguna imagen, no sé si ustedes siguen algunas entidades que promueven el hábito lector, ¿no? Entonces yo cogí de una de ellas, muy bonito el espacio, y entonces eso, ¿qué va a hacer? Eso va a provocar para que estos niños puedan tener el deseo de entrar a ese espacio y explorar estos tipos de texto. Ahora, ¿cómo deben ser los tipos de textos? Ya lo sabemos. Aparte de ser de acuerdo a la edad, deben ser forrados, deben ser bien organizados. No es bueno saturar toda la biblioteca de nuestros niños con muchos textos. Deben de repente ser de acuerdo a la unidad que estemos trabajando. Estoy trabajando a ver sobre las plantas, ¿no? Sobre el cuidado de las plantas, ya que no hay muchas plantas actualmente, esa problemática. De repente podemos poner cuentos referentes a las plantas, libros y textos referentes a ello, ¿no? Hay cuentos muy bonitos, por ejemplo, para la planta, un cuentito sobre que venía en los cuadernos de trabajo, sobre cómo un determinado vecino estaba talando los árboles. Entonces, al escuchar el sonido, se acerca a la familia y le pregunta por qué está talando. Logró talar el árbol y luego él sembró, fue su compromiso, ¿no? Entonces, era del tema que se estaba realizando, de la experiencia, ¿no? O de la unidad didáctica. Ese tipo de textos se le va a interesar. Estamos desarrollando estas actividades, ¿no? Podemos poner ahí determinados, porque también al mismo tiempo no ingresan todos, ¿no?
a menos que hagamos la lectura por placer, y ahí sí tenemos que tener ya diversos cuentos, no específicamente de la actividad que estamos desarrollando, sino diversos, ¿no? Tienen que ser muy bonitos, ilustrativos, y comentar sobre ello, ¿no? ¿Qué cuento leíste? A ver, Alexandra, mira, hay que escuchar a Alexandra, a ver qué nos dices. Y empiezan ellos, yo leí tal, tal, porque ellos pues leen las imágenes en sí, ¿no? Y según las imágenes ellos ya deducen de qué es lo que ocurre. Bien, ¿qué más debemos tener en cuenta? Leer a los niños diversos tipos de texto y generar espacios de diálogo donde, sin ser forzados, puedan expresar sus emociones en torno al texto escuchado. Eso también es interesante, justamente lo que les comentaba. Narrar a los niños textos de tradición, eso es importante. El ministerio ha proporcionado muchos textos referente a la tradición, ¿no? Por ejemplo, El zorro llega a la luna, la abuela Micaela, hay un montón, ¿no? Y vienen, dentro de los casos, también vienen esos tipos de textos, ¿no? Para de la forma de la comprensión que debemos tener de cada uno de ellos. Luego dice aprovechar situaciones de escritura donde los niños dicten al adulto lo que quieren escribir y sea este a quién van a escribir. Por ejemplo, una nota, ¿no? Entonces, para allá la competencia que vamos a tratar las siguientes semanas. Estar atentos a las inquietudes de los niños respecto a la escritura, acompañarlos a resolverlos, planteándoles preguntas que los ayuden a reflexionar en torno al lenguaje escrito, ¿no? ¿Qué has escrito? A veces les ponemos sus grafismos. Ay, escribí, mi mamá me quiere mucho, qué sé yo. Entonces, mira, es la forma como ellos van evolucionando en la escritura. Proporcionar a los niños una variedad de recursos que les permite expresarse a través de otros lenguajes. Artes visuales, teatro, danzas, música, por ejemplo, sombrero, claro, sí, ¿no? Eso también va direccionado a la cuarta competencia. Sin embargo, esto le va a promover que ellos expresen, ¿no? No hay una pregunta que haya venido de esa competencia, pero se va dando en el diálogo, por ejemplo, ¿no? La función simbólica también se va a relacionar mucho con ello, ¿no? Con el juego. Bien, entonces, bien, hasta ahí todo va bien, ¿no? Vamos viendo la hora. Es importante, sí, esta parte. Ahora vamos a no tener ninguna dificultad porque no puse muchos casos, porque hay que hacerlo todo con calma, ¿no? Pero la parte teórica, como les vuelvo a mencionar, es muy, muy importante. Bien, vamos ahora a ver respecto a las condiciones que favorecen, pero vamos a ver específicamente la competencia ley, ¿ya? La competencia ley que viene en muchos casos al respecto, ¿no? Lee diversos tipos de texto escrito en su lengua materna. ¿Cómo se visualiza el desarrollo de esta competencia en los niños y niñas del nivel inicial, ¿no? Desde pequeñitos, ¿no? Desde el primer ciclo ya a los niños, desde que se sientan, ¿no? Se sientan 6 meses, todavía no tienen mucha fuerza, 7, pero ya 8, 9 meses ya están intentando, algunos incluso ya pasan, ¿no? Para eso también hay unos libritos especiales, ¿no? Sensoriales, inclusive musicales, y empiezan y les llama la atención, y de hecho que las imágenes son diferentes, no son más grandes, y bueno, hay que ver también qué tipo de textos proporcionarles a ellos de acuerdo a la característica. Se desarrolla desde los primeros años de vida, cuando establecen el primer contacto con el mundo escrito. Eligen y exploran los textos que se encuentran en su entorno, ¿no? Lo primero que a veces las madres les compran son los cuentitos tradicionales, ¿no? Algunas enciclopedias con imágenes grandes, ya más adelante va pasando cuando son niños de 2 añitos, 3 añitos, ya van creciendo. También están los textos ilustrados, ¿no? De muy infantiles, luego más grandecitos ya vienen también los poemas, los recetarios, a los 5 años ya les interesa, por ejemplo, todo ello, ¿no? Luego dice, piden al adulto que les lea también. A ver, léeme este cuento. ¿Les ha sucedido a ustedes como docentes? No, yo quiero que este cuento nos lean. Y en la casa también. Mamá, este cuento. Bueno, si en la casa tienen el hábito, genial, ¿no? Les van a leer. Si no, pues se quedan con todo el deseo y sobre todo no tienen. Eso también es un aspecto importante. Es por ello que hace algunos años se empezó a promover, ¿no? El famoso plan lector, donde teníamos que trabajar mucho al respecto. Recuerdo yo en el 2000, no sé si 2002, 2003, ya hace varios añitos,
Yo estaba en una zona rural de Lima, en Huachipa, y bueno, pues generalmente ahí casi no visitan, ¿no? Generalmente las autoridades del ministerio, y de pronto sí llegaron, nos quedamos sorprendidos, ¿no? Y como se queda una serie de materiales, y dentro de ellos, por ejemplo, eran muchos textos. Y de verdad le agradecimos mucho porque podemos implementar nuestra biblioteca. Sin embargo, a lo que iba era que nuestros niños, ahí empezó el famoso, las pruebas que hubieron y quedamos en el último lugar. A raíz de ello se empezó a promover la lectura, involucrar a los padres. Teníamos que hacer lecturas comunitarias, teníamos que hacer lecturas maternales, ¿no? Donde teníamos que enviar libros a las casas, para que puedan tener ese hábito de lectura. Y mucho recuerdo del famoso cuento La ternerita May, que es un cuentito, ¿no? Así, un cuento pues animado, pero se trataba de animales de la granja, ¿no? Y entonces ahí estaban todas las preguntas que teníamos, contar a los niños y en base a ello evaluar qué tal nos iba. Y la verdad, más adelante no sé cómo fue el resultado de ello. Sin embargo, a partir de ahí todos empezamos a organizar bibliotecas, empezar a trabajar, y hoy trabajamos, ¿no? Y hay muchos programas que promueven el hábito lector y nos dan acompañamiento, sobre todo entidades, ¿no? Particulares. Entonces, vamos viendo aquí, por ejemplo, dice, leen por sí mismo, ¿no? Contando las historias con sus propias palabras. Eso es cuando le contamos nosotros y pueden ellos contar al amigo, o cuando ven simplemente las imágenes y ellos pueden deducir y empezar a contarlo con sus propias palabras, ¿no? Eso va a ser progresivamente. También identifican en los textos algunas palabras conocidas, ¿no? Si es que ha sido siempre el hábito, identifican fácilmente, ¿no? Que nos dice también, y logran expresar las emociones que se generaron. Puede ser su agrado o desagrado en relación al texto leído. Hay algunos niños que no quieren determinado texto y quieren otro de su preferencia, ¿no? Eso ocurre también. Bien, entonces lo importante es que eso debemos desarrollar con nuestros niños, así como también para poder desarrollar la otra competencia, ¿no? Todas las competencias en sí, la competencia de escribe. A ver, un momentito, por favor, un ratito, un minuto, voy a apagar el audio. Bien, tenemos que preparar el ambiente, ¿no? Siempre un ambiente preparado. No sé si ustedes habrán leído sobre el ambiente como tercer educador, el espacio, el entorno como tercer educador. Podemos hacer estrategias, pero si no tenemos un espacio preparado, no se va a ir logrando estas competencias, ¿no? Una biblioteca organizada, con lo que se tenga, donde ustedes estén. Estoy en la sierra, se hacen bibliotecas maravillosas con las mantas, sé que seguramente lo están haciendo. De igual forma, en cualquier zona, en la selva, ¿no? En la costa misma. Antes se trabajaba la biblioteca, recuerdo mucho, como un espacio complementario. Le decíamos, cuando en algún tiempo yo trabajé en bibliotecas comunitarias con un programa que hacía el ministerio, justamente en esta zona rural. Entonces tenía mi biblioteca bien organizada, como debía ser, ¿no? Codificada, con un bibliotecario, y sin embargo tenía que tener otro espacio complementario donde estaba todo lo que son las hojas, colores, para promover que el niño, a partir de su lectura, pueda empezar ya a escribir libremente a su manera, ¿no? Actualmente, mira cómo ya han aparecido, ¿no? Otros enfoques muy interesantes, donde ya le llaman el espacio de la escritura, o el área, o el espacio o el sector de la literacidad para 5. Muy interesante, ¿no? Y tiene que tener todo organizado, ¿no? Sus lápices de colores, como en el método Montessori, ¿no? Tienen los colores, por ejemplo, los rojos, aquí todo bien dividido, y ellos agarran ordenadamente y les provoca escribir. Pizarritas hechas con mica, ¿no? Que uno mismo lo puede hacer en una hoja, para que ellos puedan diseñar y luego borrar con él, ¿no? Se borra con el mismo la misma mota, tener por eso plumones de pizarra, lápices, plumones. Esos espacios preparados motivan, ¿no? Para que los niños tengan ese deseo en el momento de juego libre en los sectores.
Dice, la alfabetización no comienza en la escuela. Dice, en una sociedad alfabética los niños aprenden cosas sobre el lenguaje escrito, no como resultado de la enseñanza de la lectura y escritura en la escuela, sino porque han sido miembros de una sociedad alfabética durante varios años, ¿no? Y eso lo dice Ferreiro, lo dice Teveroski. Entonces, es por ello que ahora todos los carteles con los escritos de ellos, ¿no? Entonces ya nos vamos a dar cuenta en la siguiente clase. Entonces no nos olvidemos, desarrollando todo ello, no vamos a tener inconvenientes en resolver casos, ¿no? Y mira lo que nos dice algo importante aquí en rutas, cómo desarrollar con los niños de educación inicial esta competencia, explorar libremente los textos, ¿no? Yo les invito a que ustedes puedan leer rutas y ahí van a poder leer todo ¿no? Estas figuras donde lo menciona claramente, muy interesante, ¿no? Ya les he compartido el PPT, ahí pueden leer, mire, explorar, escuchar, ¿no? Ponerse en contacto con la lectura, bueno, muchas sugerencias y estrategias para poder desarrollar, ¿no? Lo que se quiere en esta área de comunicación, ¿no? Específicamente en la competencia lee, también en la competencia escribe. Bien, ahora sí vamos a ir aquí, ¿ya? A los niveles de comprensión lectora. Vamos a ir viendo, según la taxonomía de Barrett, ¿no? Vamos a ver, ¿ya? Y de esto viene bastante. Ahí estamos, dentro de un ratito ya resolvemos los casitos. Sí, vamos a tener a las 8 en punto un receso, ¿ya? Por favor, como siempre, de 5 minutitos. Bien, miren acá, los niveles de comprensión lectora, tenemos el nivel de comprensión literal, ¿no? Literal. Es la capacidad básica que se debe trabajar con los estudiantes, ¿ah? La básica, ya que esto permitirá explorar sus aprendizajes a los niveles superiores. Claro, porque si no tiene, ¿no?, la parte literal, no va a poder lograr los niveles superiores, ¿no? Además, los niveles superiores que ya son son más inferenciales, reflexivas, ¿no? Sirve de base para una comprensión óptima. Es el reconocimiento de todo aquello que está explícito, literal, explícito. No nos olvidemos, ya en el texto siempre va a pedir eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿quiénes eran los personajes del cuento, ¿no? ¿Qué había en ese cuento? Aquí hay preguntas, mira, que nos van a ayudar. Algunas preguntas. ¿Qué pasó, ¿no? Con la gallinita, comió tal cosa, ocurrió. ¿Quién es, ¿no? ¿Quién es el personaje del cuento? Ah, es la gallinita. ¿Dónde ocurrieron? ¿En el bosque o en la granja? ¿Quiénes son los personajes tales, tal? ¿Cuál es el cuento? Y nada, no sale, ¿no?, de la parte explícita. ¿Cómo es? Estas preguntas, en función de estas preguntas es cómo se resuelven, ¿no? Ahí nos vamos a dar cuenta. Ya, si la pregunta es qué es explícito, ya vámonos a algo literal. ¿Cómo es? ¿Con quién? ¿Con quién estuvo la gallinita ese día? ¿Para qué quiso hacer eso? Ah, para tal, ¿no? Como que te dan rápido una respuesta precisa. ¿Cuándo ocurrió? Ocurrió en tal fecha. ¿Cuál es? ¿Cómo se llama? ¿No? Entonces, estas preguntas son algunas de las preguntas que nos van a permitir darnos cuenta para ver qué nivel de comprensión hay, ¿no? ¿Qué tipo? ¿Ya? Entonces, es la parte explícita. Ahora, ¿qué evidencia? Ordena secuencialmente, por eso que es importante también. Imagínense un cuento. Generalmente, los docentes, ¿qué hacíamos las docentes? Nos quedábamos solo con esto, ¿no? A ver, voy a ver si comprendieron el cuento. A ver, niños, ¿cuál es el título del cuento? La ternerita May, ¿no? ¿Quién es el personaje principal? La ternerita. ¿Quiénes eran sus amigos? Tales, el chancho, el pato, ya. ¿Dónde jugaron, no? O en el bosque. Ya está. Uy, mis niños comprendieron el cuento. Nos quedábamos ahí. ¿Y estábamos en lo correcto? Uy, sí. Existen respuestas de la parte literal, preguntas, pero es la base para el resto, ¿no? Entonces, vamos a ver lo que nos dice acá. Ordena secuencialmente, ¿no? A ver qué es lo que ocurrió. De repente ahí con imágenes le podemos dar.
recuerda de forma ordenada también. Primero, ¿qué pasó? Después de eso, ¿qué pasó? Ah, después de eso vino tal y pasó esto, te dicen, ¿no? Da detalles. Ah, mira, y había un ratoncito por ahí que estaba saltando. A veces nosotros ni cuenta, pero los niños se dan cuenta, ¿no? Porque en el texto tiene tantas imágenes por ahí. Y si también vi un pajarito que estaba ahí, detalles pequeños. Bien, entonces dice característica del lugar, tiempo, espacio, menciona acciones y características también de los personajes. Ah, el pato era muy hablador. Y, ¿no? Entonces ahí nos empiezan a comentar, ¿no? Entonces todo esto está clarísimo. Entonces pasamos al otro nivel de comprensión, ¿no? Este nivel de comprensión es literal. Ahora, el nivel de comprensión inferencial es establecer relaciones entre partes del texto, ¿no? Entre partes, para inferir a información, ¿no? Que yo creo que es conclusión o aspectos que no están escritos. Hoy no están escritos, no dice, pero yo creo que eso es así, ¿no? Él deduce, ¿verdad? Entonces, ahí nos dicen autores, el lector completa el texto con el ejercicio de su pensamiento, es decir, son las hipótesis, ¿no? Cuando llegamos a nivel inferencial, las hipótesis, lo que él cree que es, ¿no? Entonces, ahí cuando nos vienen los casos ya fácilmente, ¿y cuáles pueden ser las preguntas? Referenciales, ¿no? O inferenciales para discernir este nivel de comprensión. ¿Qué pasaría antes de? Entonces, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? ¿O qué pasaría si los cabritos no lo hubieran abierto? No lo hubieran comido porque empiezan a decirnos, ¿no? ¿O qué pasaría si el lobo, no sé, se accidenta por ahí? Entonces ya empiezan ellos a discernir, ¿no? Ahora lo otro, ¿qué significa? ¿No? Entonces ellos pueden inferir que eso significa tal, ¿no? Tal cosa, esta palabra. ¿Por qué? También, ¿no? ¿Por qué crees que eso tiene que ser así? ¿Cómo podrías, ¿no? ¿Cómo podrías hacer tú que esto se cumpla? ¿No? ¿Qué otro título le pondrías al libro? ¿Cuál es el mensaje? Para ti, ¿cuál es el mensaje? ¿No? ¿Qué diferencia hay entre lo que hizo el patito y hizo el conejito? El patito era más bueno, empiezan a decir. ¿A qué se refiere cuando dice el patito que tiene que hacer? Entonces, inmediatamente ellos, ¿no? Dan su opinión, ellos infieren que es así, dan sus propias hipótesis, ¿no? Ese tipo de preguntas son preguntas interesantes que les lleva también a pensar, ¿no? ¿Cuál es el motivo? ¿El por qué creen que esto sucedió, no? ¿Qué relación habrá entre uno y otro y qué conclusiones? Bueno, eso ya preguntitas un poco para los más grandes, pero mire la pregunta, ¿qué pasaría? ¿Cómo podrías? ¿No? ¿Qué hubiera pasado si tal cosa no hubiera sucedido antes? Ahora, ¿qué se evidencia? ¿No? Dice de manera espontánea el mensaje del texto, da con claridad conclusiones sobre el texto, infiere sobre las acciones del personaje principal. ¿Por qué crees que esto hizo? ¿Por qué crees que la ternerita no decía su nombre cuando le preguntaron? Porque todos le preguntaban, ¿no? Cuando ella nace, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Todos los animalitos, porque ahí el curioso era el pato, era el que informaba a todos. Ha nacido un nuevo miembro, y se fueron a ver a la ternerita y todos le preguntaban, ¿cuál es tu nombre? Emocionados, ¿no? La ternerita es ternerita, pero era mucho más grande, ¿no? Pero era una bebé, y el pato es pequeñito, pero ya era un adulto, ¿no? Y el ratón también, chiquitito, es un adulto. Entonces el niño, ¿no? ¿Por qué crees que la ternerita no decía el nombre? Entonces, de hecho, mi mamá pensó, porque era muy pequeña y no puede hablar, ¿no? Bueno, el cuento se trataba de eso, ¿no? De que le preguntaba, es cuento, pues cuentito, ya sabemos, con mucha fantasía, ¿no? Ahora, infiere sobre las acciones del personaje principal, contrasta sus hipótesis comentando con sus compañeros, ¿no? Entonces, esa es la parte inferencial. Y ahora vamos a ver a la parte de la comprensión crítica, ¿no? Las partes criteriales, ¿ya? Vamos a continuar. Hoy alguien ahí está pintando la pizarrita. Alguien ha pintado la pizarra. Ya, bien.
Entonces, vamos a entrar al nivel de comprensión crítico, ¿no? Implica un ejercicio de valoración, ¿ya? Valoración y de información de juicios, ¿no? Propios del lector, ¿no? Propios del niño en este caso, a partir del texto y sus conocimientos previos, con respuestas subjetivas sobre personajes, autor, contenido e imágenes literarias. Es la elaboración de argumentos para sustentar opiniones. Esto supone que los docentes promuevan un clima dialogante y democrático en el aula, ¿no? Entonces, ya es un juicio propio a partir de sus propios, ¿no?, criterios. Por eso dicen nivel crítico, nivel criterial, ¿ya? Las preguntas, ¿cuáles serían? ¿Crees que es, no? O sea, ¿qué crees tú? ¿No? ¿Qué opinas? ¿Qué crees? Y el niño empieza, bueno, yo creo que eso. ¿Qué opinas? ¿Cómo crees que pasa? Entonces, todas esas preguntas, ¿no? ¿Cómo podrías calificar? ¿Qué hubieras hecho tú? A ver, ¿qué hubieras hecho tú en el caso de la ternerita Me? Porque la ternerita Me estoy poniendo como ejemplo, ¿no? Apareció el lobo y todos los animales se lanzaron y la ternerita Me se quedó parada. Entonces, ¿qué hubieras hecho tú en lugar de la ternerita Me? ¿No? Por ejemplo. Y el niño, pues, yo me hubiera lanzado, me hubiera puesto encima del otro animal, me hubiera escapado, hubiera corrido, qué sé yo, ¿no? Son respuestas que ellos darían ante esa pregunta. ¿Cómo te parece? Otra pregunta. ¿Cómo debería ser? ¿Qué crees? Es otra, ¿no? ¿Qué crees? Vuelvo a repetir. Bien. Entonces, mira, en función de esas preguntas, ahora, ¿cómo se evidencia, no? Enjuicia con seguridad las ideas expresadas por el autor del texto. Esto significa, esto es más para los grandecitos, pero sin embargo, mira acá, hay el siguiente que dice valora las decisiones derivadas del final del cuento. ¿Cómo terminó el cuento? ¿Te parece bien? ¿Qué crees? Ay, me pareció interesante. No, yo hubiera preferido que termine de esta forma, de repente te dice, ¿no? Emite juicio de valor en torno al texto leído. Puede ser que para él sea diferente que para el otro niño, ¿no? Cada quien tiene su propio criterio. Se muestra a favor o en contra del texto también y valora sus logros y dificultades, ¿no? Entonces, esos son 3 niveles con los que vienen los casos para poder responder. Aquí está ya para finalizar, dentro de lee, ¿no? Los tipos de estos en la lengua materna. Ahí tiene información, recuperación, no de información, infiere y reflexión, ¿ya? Con las preguntas que ya les había mencionado. Bien, entonces ahora voy a dejar de compartir esto para empezar ya con los casos, ¿ya? Vamos a ver, esta es la competencia, en realidad todas son, ¿no?, amplias, matemática también, ciencia y tecnología, pero de esta viene varias. A veces de un solo texto vienen varias preguntas, ¿no? Tanto para el nivel explícito, para la parte literal, la parte inferencial y también la criterial, ¿no? De uno solo viene. Así es que eso siempre se ha dado. Bien. Vamos a compartir entonces el Word, ¿ya? El Word que ya se compartió también. Me dicen si se puede visualizar, por favor. Lo voy a agrandar, ¿no? No se ve bien, creo. A ver, pongo actualizar ahora, no sé qué quiero decir esto. Ahí está. Bien. Va a tener la competencia de oral, pero también la de ley, ¿ya? Ahí me faltó completar eso y tiene una primera parte bastante corta porque hay muchos más que ya lo vamos a ir desarrollando en las siguientes semanas. Bien, aquí está el primer caso. Ya ustedes saben, y vuelvo a repetir, los casos que se presentan son de diversos años, ¿no? Recopilación 2018, 2019.
en el 20, si no me equivoco, creo que no hubo examen en la pandemia, ¿no? El 22, 23, ¿no? No he puesto lo del 23, y en la siguiente voy a colocar el 23, que ha sido recién nomás, ¿no? En diciembre. Entonces, digamos, la forma en cómo nosotros vamos a estar seguras de poder resolver bien y poder alcanzar el alto puntaje es la práctica, repasando una y otra vez, ¿no? Porque los casos que vienen por ahí son similares, ¿no? De repente cambian algunos pequeños nombres, pequeños contenidos, pero generalmente se da. Por eso es de que cuál de tantos que hay no van a venir. Y algunos incluso repiten, ¿no? Incluso repiten, ¿ya? Bueno, los que elaboran, ¿no? Y ellos ya lo mandan así, ¿no? Alguna vez se repitió también. Bien, vamos a ver, y entonces nuestra práctica que siempre debemos tener, y vamos a ir por el primero. Para las colegas que están también hoy presentes, se les comunica, nos habíamos organizado con las otras colegas, de que vamos a hacer el primer caso, damos alternativas, recién leídas las 3 alternativas, ustedes ponen, escriben ya lo que ustedes creen que es. Porque a veces estamos leyendo y ya responden y la colega se incomoda, pues no, pero todavía quiero discernir. Entonces todas quedamos en que leemos, una vez terminadas las 3 alternativas, ya ustedes ponen la alternativa, ¿no? La letra que ustedes piensan que es, ¿ya? Bien, vamos a empezar entonces. A ver, la primera. Al iniciar la jornada, la docente del aula de 3 años, ojo, hay que tener en cuenta mucho la edad, 3 años, 4 años, ¿no? Y también de repente los niños de primer ciclo, ¿no? Características para poder resolver bien. Ya, estos niños de 3 años dialogan con ¿no? El aula de 3 años dialoga con los niños sobre lo que hicieron el fin de semana, Cuando le toca participar a Jimena, ella dice, fui al parque con mi tía. Ante esta situación, ¿qué intervención es pertinente para favorecer la expresión oral de Jimena? ¿No? A ver, ¿qué es lo que hace, a ver, la docente, ¿no? La primera, dice, veo que necesita la ayuda de tus compañeros, Jimena. Niños, ¿cómo se dice paque o parque? Esa es la alternativa A. La B, es lindo lo que cuentas, Jimena, pero se dice parque, no paque. Fui al parque con mi tía. Alternativa B. Y la alternativa C, así que fuiste al parque con tu tía. Jimena, qué divertido. ¿Y qué hicieron en el parque? Ya, ¿cuál es la respuesta? ¿A, B o C? Entonces, aquí vamos a, como siempre hacemos, vamos a marcar características, 3 años. Como mencionó la niña, dijo paque, ¿no? Paque. ¿Qué intervención es pertinente para favorecer? Favorecer, ¿ya? Y hay varias intervenciones, pero ¿cuál es la pertinente? Ya respondió uno. Santo, mil disculpas, se bajó el micrófono y no nos estuvo escuchando tanto que he estado hablando, pero miren, era similar al anterior, ¿no? 2 años y 6 meses, la expresión, pómame mi chompa, la docente interviene y se debe promover el desarrollo de expresión oral. Y ahí están las alternativas, ¿verdad? Similar al anterior. Bien línea, pero se dice póneme mi chompa. A ver, repite conmigo, ponme, ¿no? Bien Lilia, me estás diciendo ponme mi chompa. Muy bien, te la voy a poner. Y la C, bien Lilian, mientras te ponga la chompa, juguemos a hacer con la boca, porque la profesora asume que así va a favorecer la expresión oral. Pon, 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 ¿no? Repitiendo. Entonces la alternativa correcta, ya lo mencionaron, ¿no? A ver en el chat. ¿No pusieron cuál es la respuesta correcta entonces? A ver, los que están presentes, ya hay una. La B, ¿no? Bien, bien. Ajá, la B. ¿Por qué la B?
porque esto de los juegos verbales, de repite, de así no se dice, eso no debe ser, eso va a estar descalificado, totalmente descalificado, ¿no? De igual forma, decir no se dice así, o repite conmigo, fraccionando, tampoco, ¿no? El decir, bien, Lilia, me estás diciendo, entonces repetir lo que debe ser, ¿no? O sea, ponme mi chompa, o sea, la frase como debió ser, pero la maestra lo dice, muy bien, te lo voy a poner. Entonces vuelve a hablar correctamente, ¿no? Entonces, la respuesta correcta es la B. Voy a poner a esta B con su negrita. Ya está. La tercera. Vamos a ver. Como todos los días, la docente del aula de 5 años, aquí nos encontramos con niñitos de 5 años, se sienta a tomar refrigerio junto a los niños. Cada día conversa con un niño distinto, con la intención de promover la comprensión y expresión oral, ¿no? Porque sabemos muy bien que esto también se debe promover en toda la jornada, ¿no? Las rutinas. En este caso, está mencionando que es en la hora del refrigerio. Dice, hoy conversa con Rosa. A continuación se presenta el siguiente diálogo que se produce entre ambas. Docente. Rosita, temprano te vi jugando a la tiendita y me di cuenta de que te gusta vender. ¿En tu casa hay alguien que vende? ¿O conoces a alguien que venda? Rosa dice, sí, mi madrina. Docente, ¿ella tiene una tienda? Rosa, no. Ella vende verdura picada en el mercado. Docente, entonces ella compra verduras, las pica y después las vende. Rosa, sí. Mi mamá le ayuda a picar tempranito, cuando voy al mercado con mi mamá. Yo veo cómo mi madrina vende. Respecto a la comprensión y expresión oral, ¿qué se puede afirmar a partir del diálogo entre la docente y Rosa? ¿Ya? A ver, vamos a ver aquí las alternativas. Primero, hay que tener en cuenta que tiene cuántos años, es una niña de 5, ¿no? Que generalmente los niños de 5 ya están hablando correctamente, ¿no? Ya, a ver, ¿dónde está? Claro, 5 años. Y la intención. ¿Qué intención tiene la docente? Nos está pintando acá. ¿Qué está pasando? Ya, ahí está. Tiene 5 años. Me parece que el lapicito aquí me está fallando. 5 añitos. Intención de promover la comprensión y expresión oral. Y entabla la conversación, ¿no? Y se da toda esta conversación que hemos leído acá. Respecto de la comprensión y expresión orales, ¿qué se puede afirmar a partir del diálogo entre Rosa y la docente? La alternativa A. Rosa deduce el significado de las palabras por el contexto. Rosa mantiene el hilo temático durante la conversación. Rosa manifiesta su opinión respecto al tema planteado. ¿Cuál creen que sea la respuesta correcta? A ver, vamos viendo. Rosa deduce. Para deducir, ¿ha habido algo una inferencia de algún significado? ¿Le dijo qué significa la maestra? Vamos a ir viendo, ¿no? Siempre cuando ustedes van a dar la alternativa, ustedes van descartando primero. Esta no puede ser, descarto esta y aquí, ¿no? Entonces, eso tienen que considerar, ¿ya? Si Rosa deduce el significado de las palabras por el contexto, ¿no? Porque hablaban, dice, del mercado, pero nos damos cuenta si para que ella deduzca ha habido alguna, digamos, preguntas inferenciales, porque generalmente se va deduciendo, ¿no? En la siguiente, Rosa mantiene el hilo temático durante la conversación, o sea, fue coherente en dar la respuesta, aquí está toda la conversación, comprendió o se fue para otro lado. Y la C, Rosa manifiesta su opinión respecto al tema planteado, hubo un planteamiento de algún tema.
¿O cómo surgió? Porque la profesora fue y lo vio jugando a la tiendita, ¿no? Se acerca y me di cuenta que te gusta, ¿no? O es que le dijo, Rosa, vamos a sentarnos y vamos a conversar de esto. Le planteó. A ver, ¿qué dicen? Ya, con esos alcances, ¿cuál es la respuesta correcta? Sí me escuchan, ¿verdad? No hay problema en que a veces uno puede responder y se puede equivocar, ¿no? Eso pasa y eso hemos conversado anteriormente. Según las orientaciones, también del error se aprende, ¿no? Y vamos deduciendo. Bien, y hay respuestas. Bien. A ver, B y C. ¿Ves? Acá tenemos, ¿no? Para poder deducir B, C, otra B. Ya, la A, entonces lo descartan, ¿no? Porque ahí no se está preguntando sobre no algún significado, no en ningún momento hemos visto qué significa, Rosita, qué significa ahí es diferente, ¿no? O que Rosa le hubiera dicho Missy, ¿qué significa tal cosa? No hubo, descartado. Ahora hay respuestas entre la B y la C. A ver, vamos a la C, dice Rosa manifiesta su opinión respecto al tema. ¿Ha habido opinión de Rosa o ha habido un diálogo? Un diálogo. Mira, sí, dice, vi a mi madrina. Ella dice, ella tiene una tiendita, dice la docente. No, ella tiende verdura. Entonces, entonces mira, en todo momento hubo un diálogo, ¿no? Un diálogo, ha habido un hilo de conversación. ¿Se dan cuenta? No ha habido una opinión respecto a algo. Ahí veríamos como que ha sido una opinión, lo vemos como algo un poco más criterial, ¿no? Entonces, la respuesta correcta es la B, ¿ya? La B. Entonces, ha habido una conversación, voy a marcarla. Sí, a veces podemos, ¿no? En algunas un poco dudar, pero hay que discernir bien, ¿no? Vamos acá, ¿no? No sé si está claro lo que acabo de explicar respecto a por qué no sería la A y la B, ¿no? Significado, no se preguntó. Opinión, tampoco no ha habido una opinión respecto a algo, ¿no? De repente respecto a la verdura y por qué crees que tiene que vender, no, sino un diálogo, un hilo de conversación, que también es parte del desarrollo oral del estudiante. ¿Ya? Bien, la número 4, ¿qué dice? Los niños de 5 años y la docente visitaron el taller de los tejidos del club de madres de la comunidad. 5 años van a visitar, no siempre se hace visita con 5 añitos, 4 añitos, donde se puede entablar más diálogo, ¿no? Y se sintieron muy contentos, pues las madres le explicaron cómo usarán el telar para elaborar sus productos. De regreso al aula conversan sobre la visita y acuerdan escribir una tarjeta de agradecimiento. En esa situación, ¿cuál de las siguientes acciones no? Miren aquí, ojo, de esto viene, no. No vayan a marcar lo correcto, hay que marcar acá lo que no es pertinente para promover la producción de textos escritos, ¿ya? Aquí se va un poquito también para los textos escritos, ¿ya? Vamos a ver. Dice, en esta, ya vamos a ver, la A, preguntarle, ¿para quién quieren escribir? ¿Para qué quieren escribir a las señoras del taller? ¿Qué les quiere decir? ¿Qué les quieren decir? Luego ayudarlos a ordenar sus ideas. La B, pedirles que escriban lo que más les gustó de la visita, luego preguntarles qué escribieron y colocar debajo de su escrito lo que ellos digan. Y la C, escribir en una cartulina el texto, o sea que la maestra va a escribir, gracias señora del taller de tejidos, los niños del aula azul. Luego pedir a cada niño que elabore un dibujo y lo pegue en cartulina. ¿Cuál será la respuesta correcta? Vamos a analizar, ¿no? Palabras claves. Los niños, 5 añitos, ay, no se marca acá, 5 años. Visitaron al taller de tejido del Club de Madres y se sintieron muy contentos, pues las madres le explicaron, dice, de cómo usar el telar, ¿no? Para elaborar el producto. Ellas ya le explicaron.
De regreso conversan. Eso es un punto importante, ¿no? Después de una visita siempre conversamos. ¿Dónde está? Conversan sobre la visita y acuerdan escribir. Entonces, después de la conversación, acuerdan escribir una tarjeta de agradecimiento a las señoras, ¿no? Porque pues se sintieron contentos, las señoras les explicaron, entonces ellos tienen que agradecer. En esa situación, ¿cuál de las siguientes acciones no es pertinente para promover una producción de textos escritos? ¿Ya? Esto de repente la próxima semana también va a quedar mucho más claro. Ya, a ver, ¿qué dicen? Ya hay respuestas, hay 2 respuestas ya. Nuevamente hay B y C, ¿no? No hay una sola o B o C. Vamos a analizar. ¿Ya? ¿Algo más? ¿Alguien más puede responder? A ver, otra alternativa. C, hay una B y 2 C. A ver, ¿alguien más? Vamos a dar tiempo a que puedan responder. C, otra C. C, ¿no? Uy, más C. A ver, vamos a ver, ¿ya? Bien. Entonces, C. Vamos a analizar, ¿ya? La mayoría dice la C, ¿no? De esta pregunta. ¿Por qué tendría que ser la C? Vamos a analizar. Ya, vamos a analizar. La primera, ¿para qué quieren escribir? ¿Para qué quieren escribir a las señoras, no? Le preguntan y los niños dicen, entonces empiezan y van a promover ¿no? El diálogo entre ellos, qué les quieren decir y los niños van a expresar, luego ayudarlos a ordenar las ideas, ¿no? Esa está en razón, ¿verdad? Pedirles que escriban lo que más les gustó, esa sería más bien de repente la respuesta correcta, ¿no? Lo que más les gustó de la visita. Luego preguntarles qué escribieron y colocan. Correcto. La última, escribir en una cartulina el texto, es decir, la maestra, todo donde la maestra interviene, eso ya queda descalificado. La maestra misma va a escribir, gracias señora del taller de tejido los niños del aula azul, ¿no? Y luego los niños dibujan, ya es muy elemental, ¿no? Muy elemental, porque lo que quieren ellos es escribir una tarjeta, ¿no? Una tarjeta. Entonces, no sería esta la respuesta correcta, por lo tanto, dentro de lo que nos dice acá, ¿no? No es pertinente, ahí sí responderíamos esta pregunta. Es decir, y de esto ha venido en el último examen 2 preguntas, si no me equivoco, y donde pues muchas maestras estaban marcando ya estas y a veces nos puede generar alguna confusión. Por eso tener en cuenta, ¿no? ¿Cuál de las siguientes secciones no es pertinente? Clarísimo. A veces por el apuro. Por eso las sugerencias cuando se da el examen, empezar por todo lo que nosotros conocemos. Rapidísimo, porque son 60 preguntas para las 3 horas, ¿no? Entonces más o menos un aproximado de cuántos minutitos sacando por cada pregunta. Tenemos que ser un poco rápidos, pero también por la ligereza, a veces no nos damos cuenta de este tipo de preguntas, ¿no? Bien, ya, bien, las felicito, muy bien. Ahora, miren, vamos a ver de este texto. Recuerdo que esto vino, ¿no? Si no me equivoco, en el 2018, el examen incluso con una imagen viene, una imagen de los cuentos, en el examen ponen imágenes, ¿no? Y de esto vamos a responder las 5, las 6 y las 7, ¿ya? Vamos a leer. En las paredes de cuevas escondidas, en las alturas de los cerros, los hombres pintan sus días. En las paredes de estas cuevas pintaban también los animales que cazaban, mastodontes, tigres, dientes de sable, vizcachas, venados, paleocaballos, pintaban cómo cazaban. Entre varios cazadores emboscaban a un animal, lo asustaban con fuego o lo empujaban a un barranco. Ay, mira, todo eso pintaban. Bien, ahora vamos a ver las preguntas, ¿ya? 5. ¿Cuál de las siguientes preguntas es pertinente
para que los niños identifiquen información explícita. ¿Ya? Esto está súper fácil, explícita en este fragmento. A. ¿Qué piensan de la forma en que los hombres cazaban los animales? B. ¿Por qué los hombres asustaban con fuego a los animales? C. ¿Qué animales pintaban los hombres de las cuevas? Ya, a ver la explícita. Vamos. ¿A qué se refiere explícita? Habíamos estado viendo, ¿no? En los PPTs. Bien, y hay una pregunta, una respuesta, digo, y hay dos. C, ¿no? Bien, hay más, C. Bien, ya, y no nos demoramos mucho, porque explícito está la pregunta, ¿no? ¿Qué? ¿Recuerdan? ¿Qué? ¿Qué es una pregunta? ¿Qué animales pintaban? Los niños van a mencionar, pintaban los tigres, ¿no? Pintaban las vizcachas, el venado. Entonces, el qué es la parte explícita, ¿no? La literal. ¿Ya? Entonces, la respuesta correcta es la... Siempre en los exámenes viene de cada uno. Así es que aquí ahorita lo vamos a sacar de cada uno. Ya está. Ahora el 6. ¿Cuál de las siguientes preguntas es pertinente para que los niños realicen las inferencias? ¿Ya? Acá está, ¿no? Parte inferencial. Esto como les voy a pasar, voy a poner acá, y esta es explícita. Ya. A ver, la parte inferencial, ¿ya? Sobre el fragmento. ¿Qué querrá decir la palabra emboscaban? ¿Dónde pintaban los hombres los animales que cazaban? ¿Qué les parece que las personas del texto dibujen en las paredes? A ver, de esas tres, ¿cuál sería? A, B o C en las inferencias. Bien, ya están respondiendo. C, A y C. Vamos a ver A y C. C, hay varias C. Y hay una A. Vamos a discernir, ¿ya? Inferencias, ¿a qué se refiere? Lo que piensas que es, ¿no? ¿Dónde no podía ser? Porque ¿dónde la ves literal? Totalmente. ¿Dónde? En la caverna, ¿no? ¿Qué les parece esa reflexión? ¿Qué les parece? Yo pienso, ¿no? O reflexiono, no opino. Ahora, ¿qué querrá decir? Es una hipótesis. ¿Y qué hemos dicho? Que lo de hipótesis, ¿qué es? Tendría que ser inferencial. Entonces, ¿cuál sería la respuesta correcta? ¿Qué les parece? Es reflexiva. ¿Dónde pintaban literal? ¿Qué querrá decir la palabra emboscaban? Eso es inferencial. ¿Correcto? ¿Están de acuerdo? ¿O no está claro? A ver, respondan por favor, porque la mayoría respondió C. A ver, ¿alguna opinión? Algo pueden escribir por el chat. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Vamos a marcar, ¿ya? Pero alguna duda, pueden escribir también por el chat. ¿Cuál de las siguientes preguntas es pertinente para que los niños analicen, ¿no? Realicen la inferencia? Entonces, ¿qué querrá decir la palabra emboscada? Es una inferencia, ¿no?
es algo donde una hipótesis que ellos creen que es. Eso no nos olvidemos, ¿ya? A veces nos podemos confundir, pero va a haber de estos un montón de textos para poder ir aclarando, ¿ya? Cualquier cosita y en el chat, está claro, ¿no? Pero una de ustedes sí respondió la A. Bien, vamos a continuar entonces. Ahora la 7, ¿qué dice? La docente busca que los niños comprendan de qué trata el texto completo. ¿Cuál de las siguientes alternativas contribuye a este propósito? ¿No? Entonces, miren, desea que los niños comprendan el texto completo. Vamos a marcar, ¿ya? Bien. Ya. La docente busca que los estudiantes comprendan de qué trata. Entonces, tienen que comprender de qué trata el texto completo, ¿no? ¿Cuál de las siguientes alternativas contribuye? Pedir a los niños que propongan otro título para el texto. B. Pedir a los niños que digan qué pasaje del texto le gustó más. Y C. Pedir a los niños que mencionen todos los hechos narrados en el texto. A ver, ¿cuál creen que es la respuesta correcta? Piensen que la docente quiere que comprendan todo, ¿no? Ella busca eso, que comprendan todo el texto completo. A ver. Vamos a ver. Hay una respuesta. La C. La C también. A ver. ¿Qué dicen las demás? Sí. ¿Sí? ¿Todas dicen la C? Pareciera, ¿no? Pareciera, porque dice acá que comprendan, escuchen, ¿ah? La docente busca que los niños comprendan de qué trata todo, o sea, que comprendan. Entonces, si nosotros pedimos a los niños que mencionan todos los hechos es como que pasó tal cosa, pasó tal cosa, pasó tal cosa, ¿no? Lo van a mencionar, nada más. Pero para que ellos se evidencia que comprenda cuál sería la más pertinente. Vamos a ver la segunda, la B dice, pedir a los niños que digan qué pasaje, eso está eliminado totalmente, ¿no? Porque nada más le dice qué pasaje le gustó o no le gustó. Ahora, en la A, pedir a los niños que propongan otro título para ese texto. Entonces, si ellos han comprendido todo, le pueden dar otro título también al texto, porque el texto, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué otro título? De repente ellos pueden poner, pues, en las cavernas, los dibujos en las cavernas, qué sé yo, ¿no? De acuerdo al texto que se leyó o al fragmento. Porque aquí pedir a los niños que mencionen todos los hechos narrados. Lo pueden mencionar, pareciera que eso fuera la comprensión, pero más comprenden cuando ellos le dan otro título en función de lo que ellos han establecido como comprensión del texto. ¿Ya? Nos vamos a ir dando cuenta más en función de lo que se va a ir desarrollando, porque en esta competencia nos vamos a demorar y la siguiente clase, porque de esto viene bastante. ¿Ya? Entonces, a veces, ¿no? Pareciera, pero solamente esto es porque acá dice, ¿no? Que comprendan de qué trata el texto completo y acá están para que mencionen todos los hechos, pero dice muy claramente mencionar. Es diferente a comprender, es como algo un poco más literal, ¿no? Un poco más explícito. Pero el hecho que comprendan, el hecho de que pongan otro título, es porque en todo lo que ellos han comprendido le pueden dar otra denominación, ¿no? Otro título en sí. ¿Ya? No sé si eso pueden comprenderlo. La respuesta correcta aquí es la A. ¿Ya? La A. Ya, entonces, cuando ellos ponen, porque los niños ponen títulos también, ¿no? A ver, le cuentan la historia, tú le cuentas una historia, ¿qué título le podemos poner? Ah, le podemos poner tal, entonces de ellos nace, ¿no? Ellos son bastante
imaginativos, creativos y deducen también en función de lo que han comprendido, que si no comprenden, pues no dan un título adecuado, ¿no? Pertinente, diríamos. Ya, vamos a marcar acá. Ya esto les voy a pasar. Voy a marcar de negrito. Bien, la 8. ¿Ves? Aquí también, a ver, hay un diálogo. Los niños del aula de 5 años, nuevamente, están realizando un collage en grupos, ¿no? Collage, un papelito seguramente. La docente se encuentra atendiendo las dudas de un grupo. En ese momento, Jacqueline se acerca a la docente y se produce el siguiente diálogo. Hay un diálogo. Jacqueline. Señorita docente, dime Jacqueline, se nos acabó la goma de nuestro pomo y la goma del estante pesa mucho. ¿Nos puede echar goma en nuestro pomo, por favor? Claro, Jacqueline. Aguarda un momento, por favor, dice la docente. Jacqueline, ¿qué quiere decir aguarda? Dice Jacqueline, ¿no? La docente dice, no puedo darles goma ahora porque estoy trabajando con este grupo. Solo demoraré un momento. Aguarda unos minutos. Luego iremos las dos al estante y echaremos goma en el pomo. Jacqueline, ya, tengo que esperar, ¿no? Entonces ya comprendió, ¿no? Entonces aquí el diálogo que se produce con niños de 5 añitos. Vamos a marcar de una vez. Hay que tener en cuenta la edad, ¿no? 5 años. No sé por qué está fallando un poco mi... A ver, 5 años, ¿ya? En ese momento se produce el diálogo, ¿verdad? El diálogo. Y va todo este diálogo, pero específicamente hay una palabrita, ¿no? Que a ella la palabra aguarda, ¿verdad? Esta palabra aguarda. ¿Qué quiere decir, no? Ahora, ¿qué aprendizaje relacionado con la oralidad se evidencia en la intervención de Jacqueline? Opina sobre un tema planteado de la conversación, incorpora comparaciones y ejemplos de su texto oral, deduce el significado de una palabra por el contexto. A ver, esto está súper rápido de discernir. ¿Cuál es la respuesta correcta? A ver. Rapidísimo. ¿Ya hay respuestas? Ya hay una, ya. Sí. Bien. Ahora el grupo de los C, ¿no? A cada rato va el C. En algunos están acertando, en algunos vamos a darnos cuenta, ¿no? Poco a poco. A ver, C. C. Bien, yo creo que la mayoría C, ¿no? Clarísimo está, ¿no? ¿Opina sobre un tema planteado de conversación? No se planteó, se dio de pronto espontáneamente en un momento, eliminado. Incorpora comparaciones y ejemplos, no ha habido ningún tipo de comparación, ¿no? Sin embargo, ha habido una deducción del significado, porque cuando dice, ¿qué quiere decir aguarda? Y la maestra lee, no puedo darles goma, porque estoy trabajando, ¿no? Demoraré un poco, aguardo unos minutos, entonces, aguarda, por eso dice, tengo que esperar. Muy bien, la respuesta correcta entonces es la, ya está, la C, ¿no? La C. Bien. Voy a marcar la alternativa C con negrita. Ya está. Bien, ahora aquí, la 9. Durante la asamblea, ¿no? Nosotros hacemos asamblea, muchas asambleas. Durante la jornada hacemos asamblea de inicio, para la sesión principal, asamblea para psicomotriz, asamblea para juego libre de los sectores. La asamblea es una práctica permanente y es el momento oportuno para entablar el diálogo, ¿no? Porque cada uno respeta un turno, escucha al otro, porque la asamblea tiene que ser muy ordenada, ¿verdad? Bien, entonces dice acá, durante la asamblea, la docente del aula de 4 años le pregunta a los niños qué hicieron el día anterior. Antonia, muy emocionada, comenta lo siguiente: yo fui a la fiesta de mi prima y jugamos con burbujas gigantes. En esa situación, ¿cuál de las siguientes acciones no favorece la expresión oral de Antonia? ¿Ya? Vamos a ir marcando para que se pueda dar cuenta. Entonces, es una asamblea, la docente ya 4 años, ¿no? 4 añitos. Hay que tener en cuenta la edad, siempre la edad, no nos olvidemos.
les pregunta a los niños qué hicieron un día anterior, ¿no? Esa pregunta de ¿qué hicieron? Siempre promovemos al diálogo en cualquier momento, como habíamos dicho, en el momento de teórico. Antonia, muy emocionada, yo fui a la fiesta con mi prima y jugamos con burbujas gigantes, es lo que dice ella. Ya. Ahora, ¿cuál no es, no? ¿Cuál de las siguientes acciones no favorece? No favorece la expresión oral de Antonia. ¿Ya? Yo fui a la fiesta de mi prima y jugamos con burbujas gigantes, dice. A ver, preguntarle en qué consiste el juego con burbujas gigantes, dice la A, y decirle que si desea, utilice materiales del aula para apoyar su explicación. Ya, no esa. Dejarle que continúe narrando su experiencia espontáneamente y luego animarla a responder las preguntas que plantean sus compañeros. Y la C, pedirle que cuente detalladamente su experiencia y si pronuncia inadecuadamente alguna palabra, detenerla, mostrarle cómo se pronuncia y pedirle que repita. A ver, ¿cuál es la acción que no favorece? A ver, esto ya está, creo que clarísimo. Ya va una respuesta, la C. Estamos con, creo que todo con la C, ¿no? A ver, otra. Uy, ya estamos con la hora. Rapidito, vamos a terminar. Entonces, efectivamente, es la C, ¿ya? La C, vamos a deducir, ¿ya? La A dice, ¿no? Preguntar en qué consiste el juego con burbujas gigantes y decirle que si desea utilice los materiales, está pertinente, ¿no? Podría darse, por eso es que esa podría haber sido la respuesta. La B, dejarla que continúa. Esa, si hubiera sido, ¿cuál era la respuesta? Esa era la más pertinente todavía, ¿no? Narrando su experiencia espontáneamente y luego animarla a responder las preguntas, ¿no? De sus compañeros. La C, pedirle que cuente detalladamente su experiencia, ya, hasta ahí va bien. Y si pronuncia mal o inadecuadamente alguna palabra, detenerla. Y mostrarla que se pronuncie y pedirla que repita todavía. Esa está descartado totalmente. 1. No se le puede detener a hacer un alto cuando habla, y menos mostrarle. No se dice así, se dice de esta forma. A ver, repite. Ahí eso ya va a estar. Si tiene una alternativa ahí, no es la alternativa, digamos, no es lo correcto. Por lo tanto, si acá dice no favorece, esta es la que no favorece y sería la respuesta, ¿no? No nos vayamos a equivocar. Así viene varias y varias docentes muy buenas, ¿ah? Muy buenas, que conocen bastante, justamente por no detenerse, vuelvo a repetir, respondieron la correcta más bien. Y punto descalificado, ¿no? Ya eso ocurre. Bien. Sí, y había contestado también la C. Bien, bien, Maritza, Marlene y todas las que están presentes. Participen, ¿no? Participen en los chats. Yo sé que de repente no se puede hablar. Las semanas pasadas estuvieron bastante activas. Ahí está Pani, ¿no? Otras coleguitas más que siempre están. Más vale prevenir, ¿no? Nos preparamos con pausas, nos preparamos lento, pero sin pausa. No, ese es un dicho muy importante, a prepararse rápidamente cuando recién va a venir la fecha. Uy, tal fecha y ahora, ahí es el problema. Nos vamos preparando, vamos discerniendo, vamos viendo casos, pero no nos detenemos porque estamos frecuentes. Yo veo aquí varias coleguitas que están sacrificando, ¿no? Porque yo sé que sábado es un día de fiesta, un día de reunión, pero no termina muy tarde, mira, 9, de repente si tienen una reunión, tienen para ir. Hacen un alto de 7 a 9, todos. ¿No? Entonces, eso es un compromiso y yo sé que sí lo van a hacer, van a aprobar, van a ascender. Aquí voy a marcar, ya nomás ya marqué, ¿no? La C con negrito. Bien, miren, el tiempo pasó rapidito y este es un texto muy bonito que es el Bagrecico. Yo voy a pasar de todas maneras y la siguiente semana vamos a resolver esto más los otros casos más, ¿ya? Lo importante es que ya vamos dándonos cuenta, vamos discerniendo y de repente algunas preguntas son mucho más complejas que otras, algunas son mucho más sencillas y nos hemos dado cuenta ahora. De todas maneras, con estas respuestas ya las voy a pasar ahora, ¿no? al responsable y la siguiente clase lo desarrollamos, ¿ya? Va a quedar eso porque vamos a continuar con comunicación todavía. Bien, entonces, gracias por su atención. Nos estamos viendo la próxima semana. Hasta la próxima semana.